Canal 44-2. De victoria en Victoria TV. Victoria TV. Declarando victoria en Cristo Jesús. Dios le bendiga, mi querido hermano. Soy el pastor Jaime Obando y estamos en esta tarde una vez más para poder llegar hasta la intimidad de su hogar. Hoy queremos agradecer a todos aquellos hermanos que nos han estado llamando, nos han estado colaborando. Dios les bendiga. Realmente no esperábamos esa acogida en sus corazones y sobre todo en sus hogares, mis amados hermanos. Quiero agradecer especialmente esta tarde, antes de comenzar con el tema de la palabra del Señor, a SDS Insurance, que está ubicado en el 2801 en la Artesia Boulevard en Long Beach. Si usted desea, hermano, visitar a mi hermana María, el teléfono es 502-251-0818. Ella está ahí para bendecirlo. También aquellos hermanos que están en el valle, si usted desea, hermano, adquirir una aseguranza, la hermana Betty Armstrong está también allí bendiciéndonos en el 20837 de la Roscoe Boulevard en Canoa Park. El número telefónico es 818-701-8711. Espero que este programa esté siendo de mucha bendición para su vida espiritual. Estamos haciendo un gran esfuerzo para poder estar enseñando en estas oportunidades lo que el Evangelio de Cristo nos enseña a la luz de su palabra. El objetivo principal es que usted como creyente pueda capacitarse, y usted que todavía no es, pueda entender cómo Dios ha hecho un plan maravilloso para todos aquellos que aún no le conocen y para aquellos que ya le conocemos. Dios es un Dios de orden, y en ese orden ha ejecutado un plan para poder salvar su vida y la mía. Por eso es de que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y encontramos lo que el apóstol Pablo dice, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin, mi querido hermano, es algo maravilloso en la vida de todos los creyentes. Le voy a decir por qué. Porque Dios tiene un plan, un propósito por el cual Él lo ha alcanzado, Él ha llegado a su vida, Él está haciendo una obra maravillosa en su corazón y por supuesto en el mío. Ese plan, esa obra maravillosa, Dios la comienza a través de todo un proceso de la salvación. Ese proceso de salvación comienza con la muerte gloriosa de nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo, yo soy la puerta. Cuando Él dijo, yo soy la puerta, estaba diciendo que era al abrirla íbamos a entrar, a atravesar al plan maravilloso de nuestro Dios para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos del estado en que nos encontramos como seres humanos. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto bíblico, encontramos rápidamente que el hombre por su naturaleza es un hombre de pecado. La Biblia dice que el hombre está bajo pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre está condenado a muerte. Es más, esa es la causa por la cual morimos físicamente, porque el pecado entró en el hombre a través del pecado adámico, y esa transgresión fue transmitida a todas las generaciones hasta que vino la ley de Moisés a legislar el pecado, a decirle al hombre, en esto y en esto estás pecando delante de Dios. La ley de Moisés vino para sacar al manifiesto el pecado, para decirle al hombre que es pecador. Pero cuando a su tiempo vino Jesucristo, Él es la puerta para entrar al reino de Dios, y nadie la puede cruzar si antes no reconoce su condición de pecador. Y eso es la obra maravillosa que el Espíritu Santo viene a hacer en la vida de todo ser humano: enseñarle que es pecador, decirle que es pecador, decirle que su condición como hombre es en estado de pecado. Cuando nosotros entendemos ese principio, cuando nosotros entendemos el Espíritu Santo estando con nosotros, comienza a redarguirnos de pecado, entonces nos convence que somos pecadores. Esa es la función del Espíritu Santo al venir a esta tierra: convencer al hombre que es pecador.
mi querido hermano, yo sé que usted ya está convencido que es pecador. En cambio, a diferencia de aquel que no conoce del Señor todavía no está convencido. Él todavía piensa que sus buenas obras, que sus buenas acciones son suficientes para agradar a Dios. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. Todos estamos condenados a una, porque la paga del pecado es muerte y la dávida de Dios es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Esa obra maravillosa que el Señor hace en nuestra vida como consecuencia de habernos convencido de que somos pecadores, para que surja en nosotros ese compungimiento, ese deseo de sentirnos mal porque somos pecadores. Muchas personas no se sienten mal cuando pecan. El cristiano, cuando le falla a Dios, cuando peca delante de Dios, se siente mal. El pecado lo contrista, lo hace sentirse mal. Cuando nos sentimos mal, venimos al Señor, nos arrepentimos, buscamos el consuelo de Dios, buscamos el perdón de Dios, la misericordia de Dios y nos levantamos de lo que hayamos hecho en nuestra vida. Esa es la diferencia del hombre pecador y de aquel que ha creído que es pecador. Esa es la gran diferencia. Por eso, si el Espíritu Santo no lo ha convencido a usted de que es pecador delante de Dios, permítame decirle, usted necesita a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque todavía no está convencido que es pecador. No se ha dado cuenta que la ley dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El ser humano sin Cristo Jesús está condenado a muerte eterna. Pero el regalo de Dios, Dios preveyendo que el hombre iba a quedar en ese estado agónico, hizo un plan. Ese plan es precisamente para llegar a nuestra vida, para poder hacer la obra en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana. Y ese proceso es al que la Biblia le llama la regeneración. Alguien me preguntó el día de ayer, bueno, pero ¿qué significa la palabra regeneración? La palabra regeneración es una palabra que en nuestro español simplemente significa volver a nacer o renacer una segunda vez. En el griego la palabra regeneración viene de la palabra griega paligenesia. La palabra paligenesia es una palabra compuesta de dos palabras. Primero palín y luego génesis. La palabra palín significa otra vez. Eso es lo que significa la palabra palín. La palabra génesis significa principio, comienzo, inicio. Entonces, quisiera que viéramos en esta oportunidad qué es lo que Dios o el apóstol Pablo quería enseñarle a la iglesia cuando enseñó acerca de la regeneración o de la paligenesia. Es interesante que esta palabra solo aparece 2 veces en nuestras Biblias. La primera de ellas aparece en Tito 3:5, donde habla del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, por el Espíritu. Cuando nosotros vemos eso, inmediatamente pensamos, bueno, entonces, ¿qué quiere decir paligenesia? El otro versículo donde aparece es en Mateo 19. En Mateo 19 también habla de la regeneración de todas las cosas. Cuando Dios haga nueva todas las cosas. Cuando Dios destruya este planeta y lo haga nuevo otra vez. Entonces, cuando hablamos de regeneración en el contexto doctrinal de la Biblia, estamos hablando de que el Señor quiere que el hombre comience otra vez. No podemos comenzar otra vez si Dios no hace una labor en nuestra vida. Le voy a decir por qué. Porque el hombre por sí solo no puede cambiar. Hemos visto a muchas personas en la trayectoria que ya traemos en la fe en Cristo Jesús. Hemos visto muchas personas tratando de cambiar, tratando de que su vida sea diferente, de que su hogar cambie, de que sus hijos cambien. Algunos lo han logrado con terapias psicológicas, otros lo han logrado porque se lo propusieron. Sin embargo, el verdadero cambio que el ser humano necesita es la obra de Dios en su vida. Y esa es la obra que Dios planificó para todo aquel que ha de vivir el proceso de la regeneración. Por eso es muy importante entender
que hay ciertos pasos que nos permiten a nosotros vivir esa experiencia